Comenzamos la clase enseguida. ¿Están viendo la presentación, jóvenes? Sí, doctor. Doctor. Sí, doctor. Perfecto, mi estimado estudiante. Muy bien. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los traumatismos cráneoencefálicos. Perdón, raquimedulares. Que estoy viniendo de un congreso y ahí justamente el último tema que escuché era traumatismo de cráneo. Bien, vamos a empezar entonces hablando de los traumas raquimedulares. Vean ustedes, se llaman así porque afectan tanto al cráneo, al raquis, perdón, como a la médula, raquimedulares. Por ejemplo, en esta imagen vamos a ver una lesión a nivel C4. Vean ustedes cómo se afecta la función motora. Hacia abajo puede haber una tetraplegia o cuadriplegia, como se llama, con compromiso sensitivo, una anestesia, una lesión a nivel torácica 6, vean un poco más abajo, también el paciente queda tetrapléjico con anestesia desde el nivel de la lesión hacia abajo y compromiso esfinteriano. Torácico 6, vean ustedes por debajo de las tetillas, y así sucesivamente una paraplegia en este caso ya, y una lesión a nivel L1, una paraplegia también. Bien, jóvenes, vamos a ver acá entonces, hay 4 compañeros que están esperando en sala de espera, vamos a tratar de habilitarlo. Bien, veremos compañeros más que están agregando. Ok. Vean lo que dice esto. Si un de columna no se reconoce y se trata adecuadamente sobre el terreno y posteriormente puede desembocar en un daño medular irreparable y dejar al paciente paralizado de por vida. Y esto todavía es más preocupante. Menos del 1% de los pacientes tienen recuperación neurológica a la alta hospitalaria. La lesión medular puede ser inmediata al traumatismo o posterior a ello, como consecuencia de una lesión de la columna vertebral que por su movilidad va a dañar secundariamente a la médula espinal. Por eso vamos a hacer hincapié en este tema de la importancia de la inmovilización adecuada de la columna. Las magnitudes de las lesiones, vean ustedes en los diferentes países, los países que más publican casos y tienen indudablemente pues estadísticas. Vean lo que significa en Estados Unidos la cantidad de personas lesionadas con traumas raquimedulares. Y esto va a llevar a que las lesiones sean más frecuentes a nivel de la parte más móvil que la parte cervical y indudablemente se va a incrementar con la edad. Hay una predisposición a complicaciones secundarias y lo que
impacta en lo económico, en lo psicológico y emocional, tanto a la víctima como a la familia. Acá en esta imagen podemos ver a un famoso actor, en su tiempo Christopher Reeve, que posteriormente sufrió una caída de un caballo y tuvo un trauma raquimeural cervical. Y el paciente indudablemente queda después tetrapléjico. Las lesiones vertebrales, 55% en la columna cervical, 15% en la columna torácica o dorsal, 15% en la unión dorso-lumbar y 15% en la columna lumbosacra. En mayores de 70 años, las caídas de su propia altura representan un politraumatismo y tienen gran incidencia de fracturas vertebrales. Sospecha de lesiones de columna. En el 5 al 10% de los traumatismos encefalocranianos o traumas faciales hay lesión de columna cervical asociada. En los pacientes con trauma contuso, del 1 al 6% tienen lesión cervical. Contusiones escapulares sugieren lesión de columna torácica por rotación o por flexión. Sospecha de lesión de columna. Cuando vemos escoriaciones en el cuello, en el tórax, en el abdomen, por cinturón, sugieren lesiones de columna cervical, torácica y lumbar respectivamente. Caídas de considerable altura, lesiones en región glútea, fracturas de calcáneo o fracturas severas de tobillo sugieren fracturas por compresión de columna. Las lesiones de columna y asociaciones. Vean ustedes, entre un 20 y 57% lo asociamos con los traumatismos encefalocranianos o con trauma de tórax. Lesiones de columna aisladas solo en un 20% de los casos. En la columna cervical, la lesión predomina en población joven, el 50% entre los 16 y 30 años de edad, y en el sexo masculino, la mayor frecuencia, un 82%. 48% están relacionados con incidentes de tránsito o accidentes de tránsito. Los factores de riesgo, por supuesto, las velocidades que imprimen estas personas asociadas al alcohol y el consumo de drogas, y también el no uso del cinturón de seguridad. 21% en las caídas, 15% lesiones penetrantes, 14% en las prácticas de deportes de contacto y 2% en traumatismo. A la altura de C3, la médula espinal ocupa el 95% del canal medular, la médula ocupa el 6% del área del canal de la región lumbar y solo quedan 3 milímetros de espacio libre entre la médula y la pared del canal. Una pequeña luxación a este nivel puede producir una lesión medular. Vamos a mostrar imágenes más adelante respecto a las luxaciones. Aquí un esquema para ver la relación que hay en el cuerpo. La cabeza que va a unir al resto del cuerpo por el cuello, y por supuesto ahí se encuentra la columna cervical y el peso aproximado de lo que es la cabeza y el cuerpo para una persona atlética, por supuesto, ¿no? Puede haber lesión de médula espinal sin fractura y puede haber fractura en la columna cervical sin compromiso medular, por supuesto que sí. La ausencia de déficit neurológico no va a descartar una lesión ósea o ligamentosa de la columna, ni otros problemas que supongan una sobrecarga para la médula espinal hasta el límite de su tolerancia. El deterioro neurológico tardío en horas o días posteriores a la lesión puede ocurrir entre 1.8 a un 10% de los casos. Vamos a hacer rápido esto. Sospechar lesión potencial de columna. Mecanismo preocupante. Cualquier mecanismo romo que haya producido un impacto violento, ya sea sobre la cabeza, el cuello, el tronco o la pelvis. Seguimos, siguen llegando sus compañeros. Accidentes que originan fuerzas de aceleración y desaceleración o torsión lateral brusca sobre el cuello y el tronco.
cualquier caída, jóvenes, desde altura, especialmente en ancianos. Proyecciones o caída desde un vehículo motor en movimiento especialmente, o de un dispositivo de transporte motorizado de cualquier tipo. Cualquier víctima de un accidente por zambullida en agua poco profunda, que aquí es muy frecuente en verano, cuando se van a bañar, especialmente por la angostura, nos llegan muchos pacientes en los que van al río Piraí y le pegan esas zambullidas en agua poco profunda, choca la cabeza en el fondo y por supuesto hay lesiones de la columna, de la vértebra de la columna cervical. Lesiones que causan distracción, cualquier lesión en la que pueda haber un deterioro de la capacidad del paciente para apreciar otras lesiones. Fracturas de hueso largo, lesiones viscerales que precisan una consulta quirúrgica, una laceración extensa, una lesión con arrancamiento, una lesión por aplastamiento. Grandes quemados, cualquier otra lesión que produzca un deterioro funcional agudo. A veces tenemos incapacidad para comunicarse, especialmente con las alteraciones del lenguaje, del habla, por afasia, alteraciones de la audición o si habla un idioma extranjero. Lo que vamos a hacer hincapié es, jóvenes, en la alineación, que es lo primero que seguramente van a hacer ustedes en su vida profesional, que es lo que nos ofrecen, tenemos que trabajar, y a veces es en las ambulancias, transportando pacientes del lugar de los accidentes, o en las emergencias de algunos hospitales o clínicas. Lo que hacemos es la alineación de la cabeza, colocación del collar cervical y el uso de la tabla de Rakis. La alineación de la cabeza, aquí vemos una imagen de frente y de perfil, tracción y alineación y colocación en posición neutra, como vemos acá. En adulto, para posición neutra, colocar el elemento supletorio en la parte posterior aquí a nivel occipital. En pediatría colocamos el elemento supletorio en la espalda, un poco más abajo. Aquí vemos cómo se hace, ya vamos a mostrar solamente imágenes, fíjense ustedes cómo tenemos al paciente y trabajamos siempre en equipo para poner en posición neutra. Cómo movilizamos los pacientes, siempre en bloque. Puede ser un paciente sentado, parado, acostado. Cuando interrumpimos estas maniobras, jóvenes, cuando hay resistencia, yo quiero ponerlo en posición neutra y hay resistencia, no se debe forzar, se debe limitar ahí. Cuando hay espasmos musculares o cervicales, cuando hay aumento de dolor, cuando hay un incremento del déficit neurológico, el paciente dice, doctor, se me está adormeciendo los brazos, lo siento más pesado, inmediatamente suspender. O cuando hay compromiso de la vía aérea o la ventilación. En todas estas circunstancias se deben suspender esas maniobras. Y por supuesto la evaluación inicial prehospitalaria. Por supuesto tenemos el ABCDE. A, la vía aérea con estabilización de la columna cervical. B, la respiración, ventilación y oxigenación. C, la circulación, hemorragia externa y percusión. D, la discapacidad neurológica. E, la exposición al ambiente. Aquí estamos viendo imágenes de collares cervicales, los más usuales, que son los tipos Filadelfia, con dos valvas, una valva anterior y una valva posterior. Hay diferentes tamaños para todo tipo, pediátricos y para adultos. La colocación del collar cervical. El objetivo principal o primordial de colocar el collar es proteger la columna cervical por compresión.
Logra una inmovilización parcial, vale decir que para que no flexione protege un 90%, para la extensión, flexión lateral y rotación apenas el 50% protege. Y por supuesto, como le dije, hay diferentes tamaños y se debe utilizar el tamaño adecuado para cada paciente, que no le impida abrir la boca ni obstruir las vías respiratorias. Ahí vean los diferentes tamaños. Hay otros que son más rígidos también y cada vez aparecen diferentes modelos. La forma de colocar, ahí lo vemos, primero la valva posterior y después la valva anterior. Aquí vemos también lo mismo, siempre trabajando en equipo. El uso de la tabla de Raki, jóvenes. La tabla de Raki, la completa, debe tener 9 pares de cintas. A la altura, estas cintas van a la altura de la escápula, a la altura de la pelvis, a la altura de los tobillos, a la altura de los muslos, a la altura de las piernas. Para cruzar el tórax son 2 y para inmovilizar la cabeza son 2. Total, 9. Por ejemplo, esta tiene 3 pares de cinta. Entonces, es una tabla, como dice acá, incompleta. Aquí cómo se coloca la tabla espinal, fíjense. Siempre trabajando en equipo. Y en bloque. ¿Hay alguien que tiene su micrófono abierto, por favor? ¿Lo puede cerrar? Jóvenes. Caballeros. Amigos. Compañera Erika Calderón, apague su micrófono. Calderón. Parece que lo veo su computadora, su teléfono y se voy a ver otra cosa. Bien, aquí tenemos, vean ustedes, la tabla espinal y los pares de cinta. ¿Qué es lo correcto? Es la completa. El tronco debe inmovilizarse a la tabla larga antes de inmovilizar la cabeza. Aquí vemos las imágenes. Por supuesto que aquí vean ustedes, hay parte del cuerpo que está fuera de la tabla. Esto es inadecuado y debe estar todo el paciente en la tabla espinal. Una forma de transportar. La técnica utilizada en pacientes politraumatizados que deambulan y por lo general se encuentran confusos, excitados y renuentes a dejarse inmovilizar. Muchas veces, ¿qué hacemos con estos pacientes? Están confusos, están caminando, inclusive la tabla espinal le podemos colocar cuando está parado y lo vamos inclinando. Los chalecos también que hay, se les puede colocar al paciente en su
asiento de su vehículo muchas veces. Y, bueno, la extracción rápida es estabilizar manualmente a un paciente con lesiones graves antes y durante el movimiento de una posición de sentado. En paciente estable, pero la situación a veces se vuelve insegura. Vean ustedes ahí, en su asiento del vehículo. Para retirar un casco de motociclista también se debe trabajar en equipo. Mientras uno protege la columna cervical, el otro retira el casco. Vean ustedes ahí. Y aquí un repaso, jóvenes, de lo que es la columna cervical, o la columna, mejor dicho, en su posición cervical, torácica, lumbar y sacrococcígea. Una vista anteroposterior, una vista lateral y una vista posterior. Y por supuesto aquí con el resto del esqueleto en el cuerpo. Lo mismo acá, ven los huesos, las vértebras, los discos intervertebrales. Aquí en el canal encontramos la médula espinal con la posición cervical, dorsal, lumbar y la sacrococcígea, que llega hasta el espacio entre la L1 y la L2. De ahí hacia abajo solamente encontramos las raíces que forman la cola de caballo. Los diferentes tamaños de las vértebras, fíjense ustedes. Para simplemente un recuerdo, jóvenes, anatómico, la primera vértebra, el atlas, que es la OC1, que no tiene cuerpo, tiene un arco anterior, un arco posterior y dos masas laterales. La C2, que tiene esta apófisis llamada odontoides, que por supuesto va fijada con los ligamentos apicales y alares, que muchas veces también se fractura ya sea en la base, en el cuello o en la parte más superior. Los ligamentos vertebrales común anterior y común posterior. La médula espinal, como ustedes saben, un corte transversal donde podemos ver aquí la sustancia gris que forma en la parte central la forma de una letra H o alas de mariposa, el surco medio anterior, la sustancia blanca que está por fuera, formando los cordones, las raíces anteriores que son motoras, las raíces posteriores sensitivas, se unen y forman un nervio raquídeo. Aquí vemos el haz piramidal o la vía córtico-espinal. Aquí una representación del haz espinotalámico lateral, nos lleva a sensibilidad termoalgésica, y los cordones posteriores, donde vemos los haces de Goni y de Burdach, la sensibilidad de posición, vibración del mismo lado. Aquí las metámeras, vean ustedes, todo el cuerpo, los niveles, por ejemplo, torácico 4 corresponde al nivel de las tetillas, torácico 10 a nivel del ombligo, ya nos dan los puntos de referencia anatómicos. Pero no nos olvidemos que a nivel cervical también tenemos vasos sanguíneos importantes, como las arterias vertebrales, vean ustedes, que en esos grandes traumatismos también se pueden lesionar. La fisiopatología, mecanismos de los traumatismos. ¿Cómo se producen estos mecanismos traumáticos? Por hiperflexión, inclinación lateral brusca y excesiva, hiperextensión hacia atrás, distracción o separación excesiva y compresión vertical, por ejemplo, cuando uno cae de cabeza en las zambullidas. En la fisiopatología, los mecanismos lesionales, tenemos el traumatismo, la laceración, la penetración, el estiramiento y la isquemia. Injuria medular primaria.
trauma penetrante con sección medular, trauma contuso con ruptura de columna y sección medular, trauma contuso con fractura y desplazamiento, ya sea óseo o una hernia discal, lesión en extensión en ancianos, lesión coronal central, puede haber daño vascular de arterias vertebrales o hematomas también que se presentan por fuera de la dura madre. La injuria medular secundaria viene la cascada inflamatoria, el edema, la inflamación, la isquemia y la muerte celular. Otros factores que pueden agravar mucho más son la hipotensión, la hipoxia, la hipoglicemia y el mal manejo médico. Por supuesto, una vez que ya el paciente nos llega a la emergencia, debe ser nuevamente reevaluado por el personal de ese centro, ya sea clínica, hospital, lo que fuese, intrahospitalario. Si el paciente tiene dificultad respiratoria, en esos casos hay que estar con un distrés, se debe hacer la intubación endotraqueal, protegiendo, por supuesto, ven ustedes, la columna cervical. En esta evaluación inicial, al pasar del A al B, inspeccionamos y palpamos el cuello, sacando la valva anterior para ver si hay asimetría, si hay presencia de hematomas, si hay deformaciones, si hay crepitaciones al palpar, o si hay objetos empalados, si hay orificios, abrasiones, dolor en la línea media, paravertebral. Ventilación y respiración, jóvenes. El diafragma está inervado por el nervio frénico, cuyo nivel, ustedes ya lo saben, de anatomía, el C3-C5. Si hay compromiso cervical a estos niveles, indudablemente va a estar comprometido este músculo tan importante que es el diafragma en la respiración. Si fuera un poco más alto, C1, C2, se compromete el músculo esternocleidomastoideo, o los músculos escalenos, C4 a C8, o los intercostales también que intervienen en la respiración. La C, la circulación y control de la hemorragia externa, evaluar la presencia de shock, la hipotensión inexplicada, el shock neurogénico, ya se lo hace por descarte, y es el primero a sospechar en traumas con hipovolemia. ¿En qué consiste el shock neurogénico? Este es un fenómeno neurocardiovascular por deterioro de la vía simpática descendente en la médula con caída de resistencias vasculares sistémicas, con vasodilatación, hipotensión, arritmia y shock. Inhibición, por supuesto, del tono simpático, vasomotor, que imposibilita el incremento de la frecuencia cardíaca. El shock con bradicardia es un shock con bradicardia y extremidades calientes. Puede presentarse en lesiones cervicales o torácicas altas. Siempre diagnóstico de exclusión. El tratamiento para este tipo de shock, el objetivo es mantener una presión arterial media entre 85 y 90 milímetros de mercurio, utilizando volumen sin sobrecarga, porque podemos provocar un edema agudo del pulmón, el uso de vasopresores como la dopamina o noradrenalina o la atropina en caso de bradicardia sintomática. El déficit neurológico de jóvenes y las pupilas, muy importante, déficit motor o sensitivo que tenga el paciente, ya hemos explicado esto, que puede ser paresia o plejía, el sensitivo hipoestesia o anestesia, y el síndrome de Horner, que consiste, ven ustedes, en miosis, poco caída del párpado, que es la ptosis, anhidrosis unilateral, por lesión de la cadena simpática cervical, generalmente cuando hay compromiso de cervical 7 a torácica 2. Seguimos con la evaluación secundaria. Nuevamente palpamos la línea media buscando escoriaciones, abrasiones y sobre todo el nivel sensitivo. La clasificación
de acuerdo a la Sociedad Americana o escala de Asia, que ahí lo tenemos. A, lesión completa, con ausencia de función sensitiva y motora. B, incompleta con preservación de la función solo sensitiva, pero no la motora. C, incompleto, con preservación de la función motora por debajo del nivel de la lesión, más de la mitad de los músculos principales por debajo con un grado 3. Grado 3. Los grados son hasta 5, vamos a ver enseguida. D, incompleta con preservación de la función motora por debajo del nivel neurológico, luego la lesión, que muestra una función de grado 3 o superior. Y E es una función sensitiva y motora normal. En paciente lúcido y además interactivo, buscamos el nivel sensitivo con una agujita, sin lastimarlo, por supuesto, al paciente, y comparando el lado derecho con el lado izquierdo. Y podemos ir preguntándole si siente bien, si hay algún cambio, algún nivel. El paciente nos dice si hay riesgo de sentirlo o siento menos hacia abajo. Listo. ¿Qué son los niveles sensitivos? La función motora, como le dije, de 0 a 5, 5 es normal y 0 sin ningún tipo de movimiento. Los reflejos también ortotendinosos que pueden estar con hiporreflexia o arreflexia. Y por supuesto, el tono del esfínter rectal, que se puede hacer también, que es de rutina hacer este examen con guantes, la función vesical y la sensibilidad sacra. Lesiones neurológicas. Cuadriplegia incompleta, un 41%. Cuadriplegia completa, un 16%. Paraplegia completa, un 22%. Y paraplegia incompleta, un 21%. Causa de muerte, jóvenes. Complicaciones respiratorias, lo más frecuente, sepsis, tromboembolismo del pulmón, enfermedades cardíacas isquémica y no isquémica, suicidio, lesiones no intencionales. Ahora vamos a entrar a los síndromes medulares, jóvenes. Tenemos el síndrome espinal anterior, el síndrome espinal central, el de Brown-Séquard y lesión medular completa. Y el de la cola de caballo, que no está acá. Y del cono medular. Síndrome espinal anterior, por trauma directo o por isquemia, mecanismo lesional por hiperflexión, donde hay contusión o por una hernia discal que se desplaza, o un fragmento óseo que comprime la arteria medular anterior, la arteria espinal. En estos casos hay pérdida de la función motora, sensibilidad superficial y dolorosa bilateral por debajo de la lesión. Y por supuesto preserva la sensibilidad profunda. Vamos a ver la imagen para que ustedes comprendan mejor. Vale decir que la lesión generalmente es a nivel de esta arteria que lesiona toda esta parte anterior de la médula y por consiguiente los cordones, este paciente queda parapléjico con alteración sensitiva dolorosa, un nivel bien franco del nivel de la lesión hacia abajo. Y vean ustedes acá los cordones posteriores no se dañaron. Vale decir que si yo le muevo el dedo de este miembro inferior que está paralizado hacia arriba, hacia abajo, a los costados, el paciente se da cuenta perfectamente hacia qué lado le muevo. Síndrome espinal central es otro de los síndromes que acabamos de hablar. Este se presenta especialmente en personas de edad avanzada, donde hay a veces una caída y se produce una hiperextensión del cuello. Estos pacientes presentan una paresia motora bilateral con predominio de los miembros superiores. Son pacientes que muchas veces llegan caminando, pero con debilidad de los movimientos de los miembros superiores. Fíjense, una hiperextensión. ¿Y qué se forma? Hay un coágulo a nivel centromedular, lo cual, esto es a nivel cervical, hay mayor compromiso, ven ustedes, de los miembros superiores, pero no así de los miembros inferiores.
¿Cómo se explica esto? Aquí está el haz piramidal. La parte de las fibras más centrales van a ir a los miembros superiores y las laterales que no están dañadas o periféricas van a ir a los miembros inferiores. Esa es la explicación, el por qué los pacientes tienen mayor compromiso en los miembros superiores. El síndrome de Bronce-Quart o de hemisección medular, donde se lesiona la mitad de la médula, ya sea el lado derecho o el lado izquierdo, hay una parálisis motora y pierde la proposición y sensibilidad vibratoria del mismo lado de la lesión. Y pérdida de la sensibilidad a la temperatura y dolor del lado opuesto. Mostramos la imagen acá. Vean ustedes. Se lesionó esta mitad de la médula, por consiguiente el paciente tiene una parálisis del mismo lado de la lesión, con alteración de la pérdida de la sensibilidad discriminativa, tacto, vibratoria, posición, todo del mismo lado. Pero del lado opuesto, el paciente si bien lo mueve, pero hay la pérdida de la sensibilidad al dolor y a la temperatura. Eso es hemisección medular. Rosa María Quispe está llegando recién a la clase. La lesión medular completa, jóvenes, por debajo del nivel de la lesión, hay pérdida de la función motora, sensitiva y autonómica de los esfínteres. Se perdió totalmente, desde el nivel de la lesión hacia abajo. Desgraciadamente son las más frecuentes y son de mal pronóstico. Síndrome del cono medular y de la cola de caballo. Cono medular, donde termina la médula, y después la cola de caballo. Esto a nivel lumbar. ¿Qué presentan en estos pacientes? Incontinencia urinaria y fecal, debilidad o parálisis de los miembros inferiores, sobre todo anestesia en la encilla de montar o del periné y disminución o ausencia del tono rectal. Indudablemente los exámenes que más vamos a utilizar son las radiografías en los exámenes, si tenemos tomografía, que es la más usual hoy por hoy, resonancia magnética, las más usuales. La radiografía, especialmente en todos los pacientes que no cumplan, por ejemplo, criterios, aunque en pacientes que están inconscientes también es bueno pedirles, descartar, sacar el collarín y hacer las plaquitas de forma correcta. En pacientes lúcidos, lo que más estamos utilizando hoy por hoy son la tomografía. Vamos a mostrar imágenes y que lo vamos a ver también en la parte práctica. Vean, una columna cervical, en una placa se deben ver todas las vértebras. ¿Qué buscamos en una placa acá? Vemos la alineación, por ejemplo, de los cuerpos vertebrales, los discos, las láminas, las apófisis espinosas, los pedículos. Nos fijamos todo esto en una columna cervical. Alineación y los huesos si están fracturados o hay alteraciones. Los cartílagos, los espacios intervertebrales que están los discos y las partes blandas. De frente, la alineación, como les dije, de las vértebras, los espacios y la altura de los cuerpos, que muchas veces pueden estar fracturadas y aplastadas o acuñadas. Bien, para tomar, si no tengo tomografía y quiero ver la odontoides, pido una placa cervical transoral. Recibe esta orden el técnico, lo hace abrir la boca al paciente y le toma una placa. Vean ustedes donde veo la apófisis odontoides. La transoral. La limitación de las radiografías convencionales, a veces no tenemos los equipos, dificultad para posicionar al paciente, que no lo podemos poner en una buena posición, y ves por eso que hoy por hoy se está utilizando mucho más la tomografía. La tomografía computarizada.
Y en caso, eso para ver hueso. Y para ver partes blandas, discos, ligamentos o la presencia de coágulos, la resonancia magnética. Ahí vemos las hernias discales, lesión ligamentaria, compresiones óseas, hemorragia subdural o epidural y la oclusión de las arterias. Vemos también el edema, si hay presencia de contusión, de hemorragia mixta. Mejor pronóstico el edema y la contusión y peor pronóstico las hemorragias. Ven acá una resonancia magnética, como se ve la médula espinal. Igualmente lo vamos a ver en nuestra práctica. Si sospechamos lesiones vasculares, especialmente a nivel cervical, utilizamos un estudio que se llama arteriografía. Muy bien. Las fracturas se pueden clasificar, jóvenes, en estables e inestables. Los mecanismos ya hablamos, que pueden ser por flexión y rotación, extensión y compresión vertical. Aquí fractura, por ejemplo, del arco posterior de C1 o atlas. Aquí vemos una fractura del arco posterior y de la aposis, hemos hecho de la aposis espinosa. Y por supuesto también, que me olvidaba, aquí fractura de la odontoides. Asimetría puede haber de las masas laterales, fíjense. Fractura de la base de la odontoides, en algunos casos, que se lo ve mejor con la tomografía. Aquí veo lo mismo, a nivel apical. Fractura bilateral de los pedículos, que se denomina la C2, que es la fractura del ahorcado. La fractura de la odontoides, tipo 3. Fracturas en lágrima, cuando un ángulo, vean ustedes, del cuerpo de la vértebra se desprende, como vemos acá en estas imágenes radiográficas. Fractura en lágrima. Fractura en estallido, que todo el cuerpo vertebral está con multifragmentados y hacia atrás está, de estos cuerpos vertebrales, está la médula espinal. Por supuesto, con un gran daño, generalmente con lesión medular completa. Las luxaciones que le decíamos, de la alineación, fíjense acá, cómo va todo bien hasta acá, pero aquí cambia. Hay como una grada. Si bien los cuerpos están íntegros, pero sí aquí se han dañado los ligamentos. Fíjense. Esto se llama subluxación. En este caso, de la C5 sobre la C6. Aquí lo vemos mejor, vean la alineación, por eso es importante valorar esto en las imágenes radiológicas. Ahí la luxación, en la imagen. Fractura por compresión, donde hay un estallido del cuerpo y por supuesto estos fragmentos se desplazan hacia atrás y comprimen la médula espinal o la laceran completamente. Bien, aquí una fractura con flexión por cinturón de seguridad. Aquí una fractura con dislocación, fíjense. Aquí estamos lumbar 5, 4, 3, 2, 1, lumbar dorsal 12 y dorsal 11, a ese nivel. En la actualidad, el uso es mucho más de la tomografía que la radiografía. Y en algunos casos se puede utilizar metilprednisolona, que es un corticoide, pero son dosis muy altas. Hay escuelas que lo recomiendan y otros no, por sus efectos colaterales que tienen los pacientes. ¿Alguna pregunta
Estimados estudiantes, amigos, No, doctor. ¿está todo claro? ¿Qué grupo va a la práctica mañana? El que no fue la anterior semana. No, el grupo que le corresponde nomás, pues, amigos. Mañana si le corresponde, hoy día pasamos el que le corresponda cada día. No hay por qué cambiar. El que le corresponde nomás no va a haber ningún problema. Si la anterior semana fue por un motivo muy especial, que no hubo clases ni teóricas ni prácticas, era porque había que acatar tanto ustedes como nosotros. Pero, y la otra vez fue porque yo tenía una cirugía, entonces les expliqué, pero ya el motivo, entonces asistan nomás al grupo que le corresponde, ¿listo? ¿Alguna pregunta más? Si pudieran ir un poquito más temprano al grupo que le corresponde mañana, ideal, para que pasemos visita. Y como nosotros estamos en un congreso, para que yo después ya me vaya al congreso. ¿Algún comentario? No, doctor, ninguno. ¿Ninguno? Perfecto, entonces hoy asistieron 55 estudiantes. Si no hay comentarios, entonces un abrazo cordial para todos, que estén bien. Y nos vemos mañana con los que tengan que ir a práctica. Así que vamos a pasar una visita, vamos a ser rápido y yo me tendré que ir al congreso. Justamente ahora me vine, que me queda cerca, en los Tajivos, así que me vine acá al consultorio que me queda a una cuadra aquí en el hospital de la Udobot, que atiendo en el 5º piso. Entonces desde acá les estoy transmitiendo la clase. Un abrazo Bien, cordial doctor, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Chao. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.